Se llama cristianismo y humanismo. ¿Amén? Cristianismo y humanismo, dos verdades diametralmente opuestas. Amén. O sea, de esquina a esquina, hermano, de punta a punta, son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Amén. Por eso es dos verdades diametralmente opuestas, de esquina a esquina. Aleluya. Y hermano, quiero decirle y compartirle, hermano, que este estudio, hermano, tiene algunos objetivos, hermano, que yo, hermano, no los establecí, sino que yo sentí de parte de Dios, hermano, orando, que Dios me daba una dirección, hermano, de qué es lo que quería Dios, hermano, para que compartiéramos, amén. Y donde Dios iba a tratar también conmigo, y está tratando con Dios, por medio del estudio de su palabra. Entonces, esos objetivos, hermano, se los voy a decir ahorita. Pero también quiero decirle, hermano, que a partir de hoy, si usted gusta, hermano, lo invitamos a que traiga su cuaderno, traiga su pluma, traiga su lápiz, ¿verdad? Como usted se sienta más a gusto, hermano, para estar tomando notas, ¿verdad? Y, hermano, si el Señor lo trajo hoy, ¿verdad? Sígase esforzando, hermano, porque vamos a aprender mucho durante los próximos lunes que vienen. Amén. Y hoy, hermano, empezamos, eso es como una introducción, y de hecho, como se van a estar tocando algunos temas, hermano, referentes, hermano, a ciencia, humanidades, relacionados, ¿verdad?, con todo eso. Entonces es necesario que se lleve una secuencia. ¿Sí, mi hermano? Que haya una secuencia. Por eso, si usted viene hoy, hermano, esfuércese y siga viniendo para la gloria de Dios, para que sigamos aprendiendo juntos. Amén. Y que siga, hermano, esa secuencia del conocimiento del Señor, que siga aprendiendo y no se pierda, pues, algunas clases, no se pierda. Amén. Entonces, nuestro texto, hermano, le voy a decir los objetivos. Primeramente, el primer objetivo en este curso será, hermano, dar gloria a Dios. Ese es el primer objetivo, hermano. Dar gloria a Dios y poner a Cristo, hermano, como en primer lugar, como preeminencia. Amén. Siendo, hermano, Jesucristo el centro de nuestra vida como pueblo de Dios, siendo Jesucristo, hermano, el centro de nuestra fe, y siendo Jesucristo, hermano, el centro de todas nuestras actividades humanas. Amén. Aún seculares, a su nombre. Es un objetivo. Otro objetivo, hermano, es que la iglesia del Señor, hermano, sea edificada, y que usted y yo, hermano, estemos preparados contra todo argumento, hermano, contra todo argumento humano, contrario a la Escritura, que busque, hermano, entrar, que busque penetrar y adulterar, hermano, la doctrina que usted y yo hemos aprendido. Amén. Es la sana doctrina. Objetivo número 3, hermano, Dios quiere tratar, hermano, de manera individual con usted y conmigo, hermano, como creyentes, de manera individual, ya no como iglesia, sino de manera individual, examinándonos a nosotros mismos. Amén. Esos serían, hermano, los 3 objetivos primordiales de este curso. Y eso lo digo porque estaba llorando, hermano, y Dios me hacía sentir que este era el rumbo que tenía que seguir. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. El texto, hermano, de nuestro estudio, el texto base, hermano, está en Génesis. Mire, póngase en Génesis, por favor, hermano. En Génesis, capítulo 11. Y lo vamos a leer, hermano, para irnos familiarizando con él. Amén. Porque tenemos este texto base y vamos a tener otros textos, hermano, que van a ir apoyando ese texto base. ¿Verdad? Un texto complementario, textos que nos van a ayudar, que nos van a apoyar, que van a, hermano, ayudarnos a aprender más. Entonces, el texto base está en Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. Amén. Mire, hermano, vamos a leerlo de manera alternada. Yo voy a leer uno, usted lee otro. Amén. Del versículo 1 al versículo 9.
Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Este va a ser, hermano, en nuestro texto el base, hermano. Usted y yo conocemos esta historia, esta parte de la Biblia que está en Génesis, ¿verdad? Y es, hermano, de tal importancia, ¿verdad?, esta parte del libro de Génesis, porque vemos, hermano, el actuar del ser humano, el actuar del hombre, pero también vemos el actuar de Dios. Amén. El actuar de Dios, la ejecución de los planes de Dios. Los hombres queriendo, hermano, ejecutar sus planes, sus propósitos, pero, hermano, de una manera contraria, ¿verdad? El Señor pone su plan y pone su orden en la tierra. A su nombre. Mire, como textos complementarios, nada más yo se los voy a leer, no los busque. Pero el Salmo 11:3, y le digo estos textos porque les vamos a dar copias, hermano, de esto, pero los vamos a estar mencionando, hermano, a través de estos estudios, ¿verdad? Por ejemplo, Salmo 11:3 dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Fíjese la pregunta. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Salmo 11:3. ¿Qué sería, hermano, de este mundo, de esta tierra, sin un fundamento, hermano, sin una base, sin un principio, si no hubiera, hermano, principios? En este caso, hablando de Dios, de principios espirituales. Amén. ¿Qué sería? Dice aquí, fíjese, hermano, es una reflexión que Dios quiere que hagamos, hermanos. ¿Qué sería del justo? Es decir, del que ha sido llamado justo, de usted y de mí, hermano, que hemos sido llamados justos por la sangre de Cristo. Amén. ¿Qué sería de usted y de mí si fueran destruidos los fundamentos? Hermano, aunque sabemos que el fundamento nunca va a ser destruido, porque el fundamento es Jesucristo, ¿verdad que sí? Sobre el cual está posada, hermano, y está edificada la iglesia. Nunca va a ser destruido, hermano, porque Dios no es hombre. Amén. Pero el salmista, hermano, nos invita a una reflexión en esta tarde, por medio de la palabra del Espíritu Santo. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué haríamos usted y yo? Aunque sabemos que eso nunca va a pasar, ¿verdad, hermano pastor? Porque Dios es Dios. Amén. Aleluya. Alabanzas al Señor. Amén. Y por allá, hermano, hay otro texto en el libro de Job, capítulo 13, versículo 12. Es otro texto complementario de nuestro estudio. Acuérdense, el tema es cristianismo y humanismo, dos verdades diametralmente opuestas. Y algo relacionado con esto, hermano, dijo Job, el siervo de Dios. El siervo que estaba en aquel trato tan tremendo, tan difícil. Y que, hermano, este hombre esperaba que sus amigos, hermanos, las personas más allegadas, esperaban una palabra que lo motivara. Él estaba
estaba en dolor, ¿verdad? Él estaba en angustia. Job estaba en necesidad, lo había perdido automáticamente todo, ¿verdad? Desde el punto de vista material, familiar. Lo que no había perdido era su dignidad delante de Dios. Su integridad delante de Dios. Que era lo más importante. Amén. Entonces, este hombre, hermano, no recibe la palabra, hermano, necesaria cuando él estaba en esa aflicción. Y eso sucede también con los seres humanos a veces. Que, hermano, usted y yo a veces podemos estar en necesidad y a veces, hermano, como hombres fallamos, ¿verdad? Como el que está a un lado falla, el que está del otro lado también falla. Es más, yo fallo también a veces y no tengo la palabra exacta, la palabra precisa, hermano, para darle a aquel hermano que está en angustia, que está en lucha, que está en batalla, para que ese hermano sea levantado. A veces no tenemos esas palabras correctas. Y miren, los amigos de Job no hablaron lo correcto delante de Dios. Así dice la Escritura, amén. ¿Verdad, hermana pastora? No hablaron lo justo, lo que Dios esperaba, lo que este siervo de Dios necesitaba, hermano, en esa angustia, en esa lucha, en esa batalla. No hablaron lo correcto delante de Dios. Dios al final, ¿verdad?, se los reprocha y les dice que no hablaron lo justo. Y el mismo Job, hermano, cuando Dios lo restaura, cuando Dios lo levanta, ¿verdad?, tuvo que ofrecer sacrificio por sus amigos. Eso tiene una enseñanza para nosotros como cristianos. Amén. Que Dios nos ayude a tener siempre, hermano, la palabra necesaria, la palabra precisa, la palabra con sabiduría, hermano, para el hermano que está en necesidad, que está en angustia, que está en lucha, que está en enfermedad. A su nombre sea la gloria. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque uno de nuestros textos es unas palabras que dijo Job y se las dice a sus amigos. Porque le daban una serie de discursos, ¿verdad? Ahí lo vemos en la Escritura, una serie de discursos, y le hablaban y le decían, y lo señalaban, y le hablaban de que estaba en pecado y esto y lo otro. Y Job le responde de esta manera, y les dice, porque no hablan con sabiduría, les dice: vuestras máximas son refranes, les dice, de ceniza. Fíjense cómo les dice: vuestras máximas, o sea, sus reflexiones, sus palabras, esas reflexiones que ustedes están diciéndome, vuestras máximas son refranes de ceniza. Y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Fíjense, hermano, qué hermosa la palabra. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de lodo. Es decir, no estaban hablando, hermano, con la sabiduría correcta. Amén. Esto lo vamos a estar tocando durante los estudios, hermanos, de estos textos. Amén. A su nombre sea la gloria. Y también vamos a regresar después, hermano, quizá en la próxima clase, hermano, a Génesis capítulo 11, que es esta parte de la Torre de Babel. Pero ahorita, hermano, queremos irnos introduciendo poco a poco en el tema, hermanos. Y el primer punto de esta introducción es el fundamento del cristiano. Amén. El fundamento del cristiano. Hermano, antes de conocer a Dios, antes de conocer a Jesucristo, antes de que Él viniera a nuestras vidas, hermano, con toda seguridad podemos decir que usted y yo no estábamos fundados sobre la roca. Su vida no estaba fundada sobre la roca, ni la mía, sino nuestras vidas, hermano, estaban fundadas sobre la arena. Amén. Sobre la arena, hermano. ¿Se acuerdan de esa parábola del Señor? Nuestros valores, hermano, lo que nosotros creíamos que era bueno y que era malo, nuestros razonamientos, nuestras creencias, hermano, y la forma particular de cómo usted veía el mundo, estaba muy lejano, hermano, de lo que era la verdad. Muy lejano, muy distante, hermano, de lo que era la verdad. Así, hermano, así como dice la Biblia, así como los cielos están tan alejados de la tierra, así, hermano, estábamos tan alejados de la verdad cuando no conocíamos a Cristo. A su nombre. Hoy, hermano, por la gracia que Cristo, hermano, ha venido a ser la razón de nuestra vida, que Cristo, hermano, ha venido a ser el fundamento en el cual descansamos usted y yo, Cristo, la roca firme, las cosas son diferentes. Amén. Porque hoy tenemos
una roca, tenemos un fundamento que es el mismo, amén, Jesucristo. Así, hermano, mire, lo voy a invitar a que usted y yo reflexionemos en este instante, hermano. Si usted, hermano, huiría, no sé, en su trabajo, en la calle, o los jóvenes en la escuela, en el lugar donde usted esté, ¿verdad? Las madres de familia en casa o en el trabajo. Pero si una persona, hermano, no conversa, le pidiera a usted razón de su fe, de su creencia, de qué es lo que usted cree, usted y yo, hermano, podríamos enumerar, podríamos decir en qué puntos está basada nuestra fe. ¿Podría, hermano, usted y yo podríamos decirlo? Porque hay gente que sí pregunta, hermano. A ver, tú dices que eres cristiano, pero ¿en qué crees? A ver, dime en pocas palabras, ¿en qué crees? ¿Nunca se lo han dicho, hermano? ¿Se lo han preguntado? Pues, oye, hermano, aquí en la escuela del Señor nos preguntamos, ¿y por qué un día nos van a preguntar? Y nosotros debemos de saber, hermano, cuál es el fundamento de lo que hemos creído. Amén. ¿Cuál es el fundamento de nuestras convicciones, de nuestra fe, de nuestra doctrina? A su nombre sea la gloria. ¿Cuál es, hermano, qué es lo que usted cree? ¿Cuál es su credo? Amén. ¿Lo podría, hermano, usted decir, usted y yo decirlo en pocas palabras? ¿Podría decir ahorita, hermano, a ver, hermano, diga, yo creo en esto, a ver, ¿en qué cree? Yo le pregunté a mi esposa, hermano, y le pregunté a casa. Y le pregunté, ¿qué crees? ¿En qué crees? ¿En qué creo? ¿Cuál es? A ver, hermano Ezequiel, ¿cuál sería el primer punto que le yo creo firmemente en eso? Con toda firmeza. Anoche varias veces me pregunté en la universidad con mis compañeros en qué es lo que yo creo, y gracias a Dios porque esa pregunta es un punto en el cual puedo yo empezar a hablarles de lo que Dios ha hecho muy bien. Creo yo que solamente, pues hablando lo que es el fundamento, solamente creo que es en Dios, en Jesús, que es la roca, como menciona la Biblia, y sí me han hecho como 2 o 3 preguntas a lo largo de lo que estudiaba en la universidad, y sí es una pregunta en la cual los jóvenes, yo lo hablo con los compañeros, cuando tú les das ese tipo de respuestas, y obvio les das una respuesta con más información en el aspecto del testimonio, en el aspecto de lo que Dios ha hecho en mi vida, de lo que Dios ha, de lo que yo creo que parte del proceso en el cual yo he madurado después de Dios, y eso hace pensar a las personas, y eso empiezan a hacer preguntas tal vez entre ellos, y quieren empezar a conocer, pero básicamente mi respuesta que yo les he dicho es lo que yo creo que es en la Biblia, a mi Dios, es la respuesta que yo más sincera que les he. El joven, hermano, tiene muchas inquietudes, pero en la juventud hay muchas inquietudes. El joven pregunta y quiere saber, y debe de haber una respuesta adecuada. A su nombre sea la gloria, amén. Debe de existir, y hermano, las respuestas adecuadas, pues la primera fuente es la palabra, la escritura. Ahí está, ¿verdad? Si el joven necesita respuestas, ¿verdad? Si el niño necesita respuestas, si el adulto necesita respuestas, si el anciano necesita respuestas, quien sea, está la escritura, la fuente primaria, ¿verdad? La primera fuente es la palabra de Dios. Ahí están las escrituras. Pero hermano, el asunto es de aquellos que no conocen, hermano, el evangelio, que no han recibido a Jesús, que no saben quién es Jesucristo verdaderamente. Ellos preguntan, ¿quién es Jesús? O sea, ¿en qué has creído? O sea, ¿por qué te dices que eres cristiano? ¿Qué es lo que te hace y te ha hecho a ti cristiano? ¿Verdad? Hermano pastor, ¿podría decirnos algo, hermano? Santo Dios. Bueno, eso es muy importante, y creo que es básico. Por ahí en algún momento hablaba yo con los jóvenes, y precisamente eso, ¿no? Porque decimos, soy cristiano, soy pentecostés, pero ¿qué es, no? Entonces podemos contestar firmemente, y creo que si lo vamos escalonando, bueno, creo en un solo Dios, creador de Amén. Creo en la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que es uno solo, que Dios envió a su único Hijo,
que vino y tomó forma de humano, que murió en la cruz, que fue crucificado, que resucitó al tercer día. Creo en la Biblia como la palabra de Dios que fue escrita por hombre, pero inspirada por el Espíritu Santo. Y tenemos tanto que decir, y digo, es la importancia, ¿no?, de aprender, de estar cada día. Amén. Amén. Lo que mencionan los hermanos, estos son principios, hermano, fundamentales. Son los principios, son los fundamentos. Por eso hace rato mencionamos en el Salmo 13, ¿qué sería de justo si fueran quitados los fundamentos? A su nombre sea la gloria. Amén. ¿Alguien más, hermano, quisiera aportar algún otro punto, hermano? Porque dice los hermanos, hay otros puntos, y sí hay otros puntos, ¿verdad, hermana? Tú me comentabas otros. Amén. Pues que creemos en el Espíritu Santo, en los dones del Espíritu, en el arrebatamiento. Amén. El arrebatamiento es una doctrina muy atacada. En el milenio, Sí, amén, amén. Hermano Juan. Pues sí, se empieza por Dios, porque así, bíblicamente hablando, así empieza la Biblia, porque es un hombre lo primero que empieza a hablar, ¿no?, de que hay un Dios por el cual pronuncian todas las cosas. Y que ese Dios poderoso, que cree en su nombre, se desprende todo el cuerpo de doctrinas. Amén. Que es el que está mencionando como gobierno, toda la teología. Amén. Entonces, hermano, si tuviéramos que, nos pasaremos mucho rato, hermano, pero sí es importante que reflexionemos, ¿verdad?, sobre este punto y que analicemos y digamos, entonces, ¿cuál es el fundamento de lo que yo he creído verdaderamente? ¿Verdad? ¿En dónde descansa mi fe? Mi fe. A su nombre sea la gloria, ¿verdad? En el Dios creador de los cielos y la tierra, hermano, el único hacedor de nuestro universo. Amén. Que incluye al hombre, hermano, a quien creó a su imagen y semejanza. Yo creo en el Dios que se reveló al hombre, hermano, progresivamente en un plan perfecto. En su plan perfecto. Amén. Yo creo, hermano, fíjese que el hombre es pecador y necesita salvación. Usted y yo hemos creído, hermano, que Jesucristo es la única posibilidad de redención y que Él es el camino único para conocer a Dios. Amén. Usted y yo creemos, hermano, que Jesucristo es Dios, que Él es el verbo que se hizo carne, que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo y que nació en una mujer virgen. Amén. Usted y yo creemos, hermano, que Él vivió una vida santa, apartado de toda pecaminosidad. Usted y yo creemos que Cristo murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día para después ascender a los cielos y sentarse a la diestra del Padre. Esos son nuestros fundamentos, hermano. Y que por ese sacrificio en la cruz, hermano, nos dio la salvación por su gracia, solamente por gracia, por fe en su nombre, sin una obra, sin ningún mérito humano. Amén. ¿Decimos amén, hermano? Amén. Que su sangre nos ha limpiado de todo pecado, dándonos un nuevo nacimiento. Usted y yo creemos, hermano, que Él llevó todas nuestras enfermedades, hermano, a la cruz del Calvario. Por eso aceptamos y creemos en la doctrina de la sanidad divina. Usted y yo creemos, hermano, en el poder del Espíritu Santo como una promesa de Dios para su iglesia. Los dones, como decía nuestra hermana, los ministerios, hermano, que son repartidos por Él para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Eso es porque a veces preguntan, hermano, la gente pregunta, oye, ¿por qué en la iglesia y de repente caen las personas cuando oran por ellos? ¿Y por qué hablan así como con un lenguaje extraño, medio raro? No sé si te han preguntado, chico. Pero si llegan a preguntar. ¿Por qué hablan esas palabras que uno no entiende? Y debe de haber una respuesta. A su nombre sea la gloria. Amén. Usted y yo, hermano, creemos que somos guiados por las santas escrituras y por el Espíritu Santo, siendo la verdad de la Biblia la máxima autoridad, hermano, en la iglesia, en nuestra vida. Y creemos que ella es inspiración divina. Se lo tenemos que decir, hermano, que es inspiración divina y que es la verdad infalible de Dios. Amén. La Biblia, hermano, es la verdad infalible de Dios. Aleluya. La verdad, hermano, que no falla. La verdad que es perfecta, que es exacta, que no se equivoca. Eso quiere decir infalible, que no se equivoca. No hay lugar, Juan Carlos, a que la Biblia, la Escritura se equivoque. A su nombre sea la gloria de Dios. Esos son nuestros fundamentos, mi hermano.
Gloria a Dios, aleluya. Creemos usted y yo, hermano, ya para terminar con esta parte, que con el bautismo en agua, con un mandato de Jesucristo. Para el creyente, para los que hemos creído, lavados con la sangre, la celebración de la Santa Cena como un recordatorio de su obra expiatoria. De que Él nos ha lavado, de que somos nuevas criaturas. Aleluya. Y también creemos, hermano, fíjese, aquí un punto muy importante. Creemos usted y yo que nos espera una vida en la eternidad a los salvos. Más fuego eterno, hermano, a los que se pierden y porque han despreciado la gracia de Dios. Y creemos que hay una vida después de la muerte. Porque mucha gente, hermano, no cree en esto. ¿Verdad que sí? Mucha gente no cree en esto. Mucha gente dice y habla que ahí donde se acaba la vida del ser humano, hasta ahí llegó el asunto y ya se terminó todo. Entonces debemos nosotros, ¿verdad?, saber en qué fundamento estamos parados. A su nombre y gloria. El segundo punto, hermano, tiene que ver un acercamiento al pensamiento humanista a través de dos ejemplos bíblicos. Hoy vamos a ver uno. Un acercamiento al pensamiento humanista a través de dos ejemplos bíblicos. Voy a pedirle a mi hermano pastor si nos ayuda a repartir las hojas, por favor, mi hermano, sobre este tema, porque a partir de aquí sí me gustaría que fuéramos viendo algunos puntos, ¿verdad? Pero en el punto número 2 dice un acercamiento al pensamiento humanista a través de dos ejemplos bíblicos. No quisiera empezar a decir, hermano, humanismo es esto, sino que primero vayamos a las Escrituras como la fuente primaria, para que las Escrituras por sí mismas, hermano, nos digan qué es el humanismo. Amén. A su nombre sea la gloria. Mire, le voy a pedir que abra su Biblia ahí mismo en el libro de Génesis, pero un poquito hacia atrás. Abra la Escritura en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos 1 al 7. Amén. ¿Ya lo tenemos, hermano? Amén. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Voy a pedirle, Checo, nos ayudas a leer, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Desde el 1 al 7, ¿verdad? Amén. 1 al 7. En el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero la serpiente era astuta, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Amén. Ahí nosotros lo que más nos interesa, hermano, y ahí se lo resaltamos en las hojas, es el versículo, hermano, del 5 al 7. Amén. Dice así: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol de la ciencia del bien y el mal, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice el versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y aquí está la clave, hermano. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió,
y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Fíjense aquí las palabras claves, hermano. Las palabras claves es, hermano, no hablar específicamente de la mujer, sino vamos a hablar del ser humano en general. ¿Verdad? Ellos o ella o él, el ser humano vio, hermano, que ese árbol era bueno para comer. Así dice la Escritura. Amén. Ellos vieron que era bueno para comer. O en este caso Eva, ¿verdad? Vio que era bueno para comer. Y está resaltado. Pero también vio que era agradable a los ojos. Ese es el segundo asunto que nos interesa aquí. Pero también, hermano, ¿verdad? Ella vio que el árbol era codiciable para alcanzar ¿la qué? Sabiduría. Esos son 3 puntos, hermano, que nos interesan a nosotros. El recurso, hermano, que el enemigo ha utilizado a lo largo de la historia, hermano, desde el inicio de la creación, es el mismo recurso que sigue utilizando hoy en día. ¿Cuál es ese recurso, hermano? La duda. ¿Verdad? Que crear, sembrar la duda, hermano, en el pensamiento, en el alma de la persona. ¿Sí? Ese es, hermano, uno de los recursos, hermano, que usó la serpiente, hermano, con nuestros primeros padres. ¿Para qué? Para que ellos desobedecieran. Amén. Y el propósito de él era que, ¿verdad? Adán y Eva, hermano, dudaran de la verdad de Dios. De la verdad de Dios. Fíjese, hermano. Que dudaran de la palabra de Dios, que dudaran de lo que Dios les había dicho. Por eso le digo, hermano, que la estrategia no ha cambiado. La gente, hermano, cuando se le predica la verdad bíblica, dice, ¿será cierto lo que dice esta persona? No creo. Yo no creo que haya sanidades ahí en la iglesia. Yo no creo que haya liberaciones. Yo no creo esto, yo no creo lo otro. Yo no creo eso. ¿Verdad? La duda, ¿será cierto? Se preguntan muchas personas. ¿Será cierto lo que este cristiano evangélico me está testificando? A su nombre. Porque esa estrategia, hermano, continúa hasta el día de hoy. Sigue siendo básicamente la misma. ¿Verdad? En aquel momento, hermano, se buscaba que la verdad de Dios, fíjese, hermano, que la verdad divina, la cual, hermano, tiene características de ser perfecta, de ser infalible, de ser sabia, de ser insustituible, no se puede sustituir, y de ser absoluta. Se buscaba, el enemigo buscaba, hermano, que esa verdad de Dios fuera puesta en juicio. Amén. Que fuera puesta en tela de juicio, hermano, y el hombre, hermano, cae en la trampa. Amén. Cae en la trampa y, hermano, esa duda la recibe. Y en vez de querer, hermano, y de atesorar, hermano, y de agarrar, hermano, lo que Dios le había dicho, mira, no comeréis de ese árbol. De todos puedes comer, pero de ese árbol no comeréis. En vez de atesorar esa verdad, Juan Carlos, ellos en su alma, en su corazón, no. Prefirieron, hermano, se fueron por el lado de la duda. Sí, cuestionaron la verdad de Dios. Y esto es algo muy común en el ser humano, que cuestione la verdad de Dios, que la ponga en tela de juicio, y a su nombre. Pero no solamente esto, no solamente terminó esto ahí, sino que el enemigo buscó, hermano, que la verdad de Dios, hermano, fuera sustituida, fuera cambiada, que fuera quitada. Amén. Y fuera sustituida, hermano, por la verdad humana. Fíjese, hermano. Si estamos entendiendo, hermano. Él buscó eso. Metió la duda, puso cizaña, dudaron, ¿verdad? Les dijo, es mejor, para él era mejor la verdad de los hombres, la verdad humana, que la verdad divina. ¿Por qué? Porque, hermano, él sabía que el pecado iba a entrar inmediatamente y eso iba a traer una separación entre el hombre y Dios. Y eso lo sabía el enemigo. Amén.
Y entonces, hermano, si el hombre ya estaba separado de Dios, entonces él podía influir, hermano, a los hombres, podía, hermano, manipularlos, podía influir en ellos, hermano, a comer si le dieran poco. Al nombre del Señor sea la gloria. Amén. La duda. ¿Qué Dios les había dicho, hermano, previamente? ¿Cuál era la orden, verdad? ¿Cuál era la palabra? ¿Cuál era esa verdad que previamente Dios les había dicho? Ahí está en Génesis capítulo 2, versículo 18. Amén. Esa verdad de Dios, o sea, ¿qué fue lo que les dijo? Dios les dijo, y mandó Jehová, el acento, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Esa es la orden, amén. Esa es la palabra que les dio. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Y ahí se resalta, hermano, la palabra podrás comer, de todo árbol podrás. Dios, hermano, les está dando, Dios les está dando el permiso, les está dando autoridad, hermano, sobre el huerto del Edén, para que disfrutaran, hermano, de las bendiciones, para que lo cuidasen, para que lo labraran, hermano, para que estuvieran al frente, hermano, como responsables, hermano, de aquel hermoso y bello lugar. Dios, hermano, quería la bendición de ellos, amén, quería el bien de ellos, y Dios les dice, podrás comer, podrás, ¿verdad?, tomar de todo árbol, más del árbol de la ciencia, es decir, del árbol del conocimiento, de ese árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Y Dios, hermano, dice las cosas con claridad en la palabra, ¿verdad? Porque el día que de él comieres, fíjense la palabra, ciertamente. La palabra ciertamente, ¿verdad? Jesucristo, ¿verdad? En los evangelios, ¿verdad? Muchas veces utilizó esa palabra, de cierto os digo, ¿verdad? Ciertamente, decía el Señor, ¿verdad? Y ciertamente, y lo utilizó en varios, usted lo puede buscar, ¿verdad? En los evangelios, ciertamente, cuando Jesucristo, hermano, quería afirmar una verdad contundente, una verdad que no tenía vuelta de hoja, una verdad que era afirmada y confirmada por él, hermano, que así tenía que ser, decía el Señor, de cierto os digo, o decía ciertamente. Amén. Se fija que aquí Jehová, ¿verdad? Aquí vemos, hermano, las palabras del Padre también, que dice, ciertamente morirás. Entonces ellos tenían un antecedente, hermano, de una palabra muy importante, una palabra, hermano, completa, una palabra que no podía, hermano, ser malinterpretada. No tenía una posibilidad como los anuncios, Juan Carlos, de televisión hoy, que nos presentan anuncios, ¿verdad? Mensajes que la gente se queda así y los puede interpretar de una o de otra forma y te quedas así como que, ¿qué quiso decir esta verdad? ¿Qué quiso decir este mensaje? Debo tener cuidado con los mensajes, hermano, aún con los de la televisión, ¿verdad? Con los medios masivos de comunicación. A veces te presentan cosas y detrás, hermano, de ese mensaje hay una intención. Amén. Debemos estar alertas, hermano, en el espíritu. Alertas en el espíritu de cuál es esa intención, porque muchas veces, hermano, incitan a las personas, a los jóvenes, hermano, a la sexualidad desenfrenada, a la rebeldía, a tantas cosas. Debemos estar alertas, hermano, espiritualmente, aun cuando estamos frente al televisor. No se diga cuando estamos frente a la computadora. Amén. A su nombre. Porque se nos pueden presentar, hermano, cosas, mensajes como si fueran, hermano, verdades aceptables, ¿verdad? Como si fueran buenas. Pero, hermano, en el fondo, detrás de esos mensajes, hermano, hay una intención. ¿Amén? Amén. A su nombre. Entonces, esta es la verdad divina, la verdad de Dios, ¿verdad? Lo que Dios les dijo. Pero la verdad del hombre, hermano, era diferente. Lo que el hombre a lo mejor decía dentro de sí era algo muy diferente a lo que Dios decía, ¿verdad? El hombre, hermano, quizá la verdad humana decía algo así como esto: sí, yo creo que puedo comer. ¿Por qué no? Obtendré lo que quiero. Sí, yo creo que puedo comer.
quizá me esfuerzo y voy a obtener lo que yo quiero. Amén. Entonces vemos, hermano, dos verdades, hermano, totalmente diferentes. La verdad de Dios, que es una verdad, hermano, ahorita vamos a ver las cualidades de la verdad de Dios, pero que, hermano, no se pueden cuestionar. Las verdades de Dios no se cuestionan, la verdad de Dios es. ¿Sí? Cuando Dios dice, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios dice que en el principio creó los cielos y la tierra, y Dios, hermano, no tiene por qué probar con teorías, hermano, no tiene por qué probar que sí fueron creadas por Él. Que como el hombre espera, bueno, si Dios creó esto, a ver, muéstramelo, demuéstramelo. No, pero cuando dice allá en Génesis capítulo 1, ¿verdad? Dios creó en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, es algo, hermano, que sale fuera del entendimiento, que sale fuera, hermano, de nuestra razón, de nuestro entendimiento lógico, y que por fe, hermano, lo aceptamos, que por fe lo creemos y que sabemos que es cierto, hermano, porque el Espíritu Santo da testimonio en nuestro corazón de que eso es una verdad. Amén. Que Dios creó en el principio los cielos y la tierra, entonces mi corazón lo sabe, lo acepta, lo cree, lo recibe. Amén, Señor. Amén. Y Dios no explica, no tiene por qué explicar, hermano, alrededor de todo el Génesis, de cómo, de las razones, hermano, y probar y demostrar que así fueron las cosas, ¿no? Dios dice, creó en el principio, Dios los cielos y la tierra, y así fue. Amén. A su nombre. Así, hermano, miren, decíamos hace un momento de algunas cualidades que tenía la verdad de Dios. La verdad de Dios, hermanos, si la comparamos con la verdad humana, hay una diferencia, hermano, tremenda. Ve ahí usted, ahí tiene, hermano, ese como esquema que tiene ahí en sus hojas, que dice naturaleza de la verdad de Dios y la humana. ¿La tiene ya? Por un lado, la verdad, una columna dice la verdad divina. Del lado izquierdo y del lado derecho, la verdad humana. La verdad divina, dice ahí, es perfecta. ¿Por qué? Porque, hermano, la verdad de Dios es perfecta porque tiene todas las cualidades, no tiene ningún defecto. La verdad de Dios, hermano, es completa. La verdad de Dios no necesita un sinnúmero de explicaciones para que la verdad de Dios sea verdad. La verdad de Dios es la verdad de Dios. Amén. Es perfecta. Por eso dice la palabra, ¿verdad? El salmista dice que la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. ¿Qué hace? Convierte el alma. Hermano, un orador, los jóvenes saben más esto que están en la universidad y todo esto. Un orador de esos que ayudan, que psicólogos, ¿verdad? Que traen conferencias y todo esto, te presentan todo un discurso, ¿sí? De motivación, de ayuda psicológica. Pero podemos pensar, si nos reflexionamos y decimos, bueno, esas palabras realmente harán algo en la vida de las personas, en su interior, dentro de ellas, obrará un cambio, ¿verdad? De esas palabras de esos psicólogos, de esos psiquiatras, de esos motivadores, ¿habrá un cambio dentro de las personas? Por eso la Escritura nos dice, ¿verdad? El salmista dice que la palabra de Dios la ley de Jehová es perfecta. Es perfecta, dice, ¿qué hace qué? Convierte el alma. O sea, la ley de Dios, la palabra, la verdad divina, hace que los hombres, hermano, su camino lo enderecen. Y es Dios mismo haciendo la obra. No es obra humana. A su nombre. Entonces, la verdad divina es completa en sí misma, mientras que la verdad humana, hermano, es imperfecta. Amén. La verdad, los mismos hermanos científicos aceptan que la ciencia, hermano, continuamente se está renovando, que los conocimientos, llega un conocimiento nuevo y luego sustituye al que ya está, y luego llega otro conocimiento, llega otra teoría mejor y reemplaza la que ya está, y así, ¿verdad? Se va. Entonces,
La verdad humana, hermano, es imperfecta. Pero, hermano, fíjese, veamos pongámosle en una balanza, hermano. La verdad de Dios es irrefutable. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene tal autoridad Dios, hermano, que no se puede impugnar, no se puede debatir, no se puede contradecir la verdad de Dios. No hay, hermano, una verdad, no hay un argumento que venga contra la ley de Dios, contra la verdad divina y que diga, la va a tumbar esa verdad divina. No hay un argumento humano, no hay, sino que es al revés el proceso, amén. Sino que dice la palabra que la Biblia es poderosa, la palabra de Dios es poderosa, dice que derriba todo argumento, ¿verdad que sí? Derriba todo argumento, la palabra de Dios y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. ¿Verdad que sí, hermano? La palabra de Dios derriba todo argumento que no sea, hermano, el correcto, que no vaya, hermano, conforme a la voluntad, conforme a la mente de Dios, que es su nombre. Es irrefutable, tiene esa autoridad, mientras que la verdad humana, hermano, es irrefutable. ¿Verdad? Los jóvenes que estudian, que están estudiando en la universidad, que están en la preparatoria, les enseñan teorías, ¿verdad?, científicas, y cómo llega, hermano, un científico y expone una teoría, ¿verdad?, se puede convertir hasta en una ley y todo aquello, pero después llega otro científico y encuentran o promueven nuevas verdades que al rato ya esa verdad científica ya la tumbaron, la derribaron. Por ejemplo, hay un ejemplo muy sencillo. Hasta hace poco tiempo, hace poquitos años, se hablaba cuánto era de 9 planetas. De que el sistema solar lo componían 9 planetas. Pero ahorita, hermano, ya las nuevas teorías dicen que ya no son 9, que ya encontraron más planetas. Entonces, ya la verdad, hermana, ya la verdad científica ya cambió. Porque así es la verdad humana. Es imperfecta. Ahora, si se con otras palabras, es perfectible, se tiene que ir perfeccionando continuamente. A su nombre. Pero la palabra de Dios no tiene que irse perfeccionando, porque la palabra de Dios es perfecta. Amén. La palabra de Dios, hermano, es completa en sí misma, a su nombre. La verdad de Dios, la palabra, hermano, también es infalible. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios, hermano, no se equivoca. No hay posibilidad, hermano, en que Dios, hermano, pueda decir, me equivoqué, porque Dios es Dios. Eso, hermano, nos corresponde a usted y a mí como seres humanos, ¿verdad? Que a veces sí nos equivocamos y decimos, bueno, tengo que corregirme, tengo que corregir esto que he estado haciendo mal, esto que yo pensaba mal, me tengo que corregir. Pero la verdad de Dios, hermano, es muy independiente de nosotros. La verdad de Dios es la verdad de Dios y es infalible. Por eso, hermano, es algo tan triste, hermano, de ver personas, ¿verdad?, como gente del catolicismo romano, los papas, que ellos consideran que sus palabras, que sus doctrinas, que lo que ellos dicen es algo infalible, hermano. Algo infalible, algo que no tiene error, que no falla, que es la misma palabra de Dios lo que están tratando de decir. Que es igualito que la misma Biblia, que la palabra de Dios, la palabra de un sacerdote, de un papa. ¿Verdad? ¿Será infalible? No. A su nombre. La naturaleza, hermano, de la verdad de Dios es que es insustituible. No se puede sustituir, hermano, por nada más. Amén. Mientras, hermano, que la palabra de los hombres, ahí se nos faltó si quiere ponérselo, ¿verdad? Que sí se puede sustituir, hermano. Se va, hermano, renovando una con otra. La verdad de Dios, hermano, es absoluta. Aleluya. Es decir, que la verdad divina, la verdad del Señor, hermano, es única. Está completa. Y, hermano, la palabra de Dios le da sentido, hermano, a todo lo creado. Pablo, hermano, cuando predicaba ya en el libro de los Hechos, que predicaba en el Areópago, aquellos hombres, allá filósofos de Grecia, Dios usaba poderosamente a este hombre, hermano, para hablarles y para hacerles entender su error. Y Pablo, hermano, llegó, hermano, con la verdad, hermano, del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y aquellos hombres en el principio estaban muy interesados porque decían, es que este viene a hablarnos, a traernos una doctrina de nuevos dioses, decían ellos. Pero cuando oyeron, hermano,
que Jesucristo, hermano, era el Mesías, era el enviado de Dios, hermano, y que había resucitado de entre los muertos, hermano, para dar salvación, hermano, a los hombres. Entonces aquellos hombres dijeron, se rieron. Dice que se burlaban, algunos de ellos se burlaban, se reían de las palabras de Pablo. Y decían, pensaban que estaba fuera de sí y mejor se fueron.